histórico del Estado del Arte. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Quien no tenga algún valor monetario, quien no tenga una familia contrarrevolucionaria, quien no tenga gente que le mande dólares desde otra nación, quien no aporte euros, libras para que gasten los jefes y sus hijos en esta revolución, no los queremos, no los necesitamos. Y me dejaron botado aquí. Oye, tiren las cosas en la arena, caballero. No se paren. No se paren, caballero. Venga, caballero. Ay, Dios. Dios mío. Ayúdate un ratito para soltar. Acá, caballero. Está el segundo día de selva todavía. Me faltan como 4 todavía, caballero. Ya yo subí ya. Estoy. Ya subí ya. Subí los primeros. Haciendo nosotros. Como estamos de fango, lleno de fango aquí. Porque a lo mejor la gente de después que uno está afuera dicen, dame la mano. Después que uno está afuera dicen, qué fácil habla porque están afuera. Pero para que vean la gente cómo uno se gana la cosa. Es muy rico hablar de... Mira. Madre mía. De la punta de una loma, de familia con aroma a tierra, tabaco y frío. Soy de un paraje con brío, donde mi infancia surtí. Y cuando después partí a la ciudad y la trampa, me fui sabiendo que en Tampa mi abuelo habló con Martín. Yo creo que realmente se crearon las condiciones ahora para esto. Esto no se pudo hacer antes, ni pensarlo, porque había una situación de hostilidad de Estados Unidos muy grande. En la época en que la CIA y el gobierno de Estados Unidos preparaban el asesinato de los dirigentes de la revolución, los sabotajes, la contrarrevolución, los desembarcos de armas,
que sostenían una guerra activa contra la Revolución Cubana. Se ha demostrado la generosidad del gobierno revolucionario con los presos de que han sido enemigos políticos de este gobierno. Por ejemplo, en esto ha sido un problema de mutua confianza, porque aquí las personas que hemos venido del exterior, en la gran mayoría, pues tenemos una postura de oposición al gobierno revolucionario. El caso mío, por ejemplo, yo fui segundo jefe del batallón 2 de la brigada 2506. Todos los problemas planteados han sido objeto de atención por parte del gobierno y creo que por lo tanto nuestra misión ha sido exitosa y ahora le toca al gobierno norteamericano responder con un gesto similar. Este ha sido un gesto masivo, ha sido una solución masiva. En un momento en que se está hablando en todo el mundo de los derechos humanos, creo que esto es una respuesta en favor de los derechos humanos. Creo que ningún gobierno de Estados Unidos puede eludir esa responsabilidad, y mucho menos un gobierno que hace tanta retórica con relación a los derechos humanos. ¿Cuál cree usted que sea la repercusión que va a tener en los grupos que todavía están en el exterior que se oponen a este diálogo? Bueno, primeramente los grupos que están en el exterior son grupos minúsculos, que han fallecido. Esto los acaba de enterrar. Al producirse todos los resultados que hemos obtenido y el testimonio de 75 cubanos de todas partes donde hay conglomerado de cubanos, esto lo acaba de enterrar, y lo único que puedo decir, en paz descanse. El gobierno de Cuba ha sido extremadamente amable con nosotros, comprensivo, nos ha atendido, ha permitido que todo el mundo se manifestara. Y lo que luce ahora, que es una burla, es que los Estados Unidos, que por tanto tiempo estuvieron alentando la inmigración y que estuvieron incitando a que las personas fueran para allá, vayan ahora a decir que no pueden ir cubanos porque hay cuotas. No, si ellos dividieron la familia, ahora están en la obligación. Hasta ahora se decía que era que Cuba tenía la familia dividida y que Cuba era la que tenía los presos. Bueno, pues Cuba no tiene los presos ni tiene la familia dividida, tienen ellos que aceptarlo. Nuestra participación en el diálogo legitimiza a la juventud cubana que ha llegado a la posición nuestra. Dentro de toda esta gente representativa de la comunidad. Por mucho tiempo nosotros hemos estado al margen por nuestra posición de la comunidad cubana en el exterior, porque muchas veces los padres nuestros, que son los que han determinado las posiciones dominantes en la comunidad cubana, nos rechazan. Y sin embargo, en esta posición nosotros hemos planteado, nos hemos insertado, para nosotros no es insertarnos en el proceso revolucionario concretamente, sino nos hemos insertado dentro de la comunidad cubana en el exterior. Y eso es lo más significativo que ha tenido para nosotros este paso. Nos reuniremos con los representativos de la comunidad de Norte. Si Estados Unidos resuelve su parte, entonces nos reuniremos todos otra vez para formalizar este acuerdo. Si no resuelve, nos reuniremos para ver qué medidas tomamos, pero estamos dispuestos a seguir adelante, a buscar soluciones. Ya el gobierno de Estados Unidos dio una respuesta en relación a los presos, a los que están presos todavía, a los que ahora están presos. Dio una respuesta positiva. Dijo que sí, que está dispuesto a recibir a los que deseen marcharse para Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no ha dado, sin embargo, una respuesta en relación con los ex reclusos. Y yo pienso que el gobierno de Estados Unidos tiene tanta responsabilidad con los ex reclusos como con los que actualmente guardan prisión. Nosotros decimos Estados Unidos los arrastró a la contrarrevolución. Estados Unidos tiene obligaciones morales con esos ex reclusos, hombres que guardaron prisión, algunos de ellos muchos años, porque Estados Unidos ahora es reticente,
qué Estados Unidos dificulta el viaje de esas personas a Estados Unidos. Eso es lo que no entendemos y ese es el problema que no está resuelto. Y nosotros, a pesar de los obstáculos que pone el gobierno de Estados Unidos, persistimos en nuestra disposición de autorizar la salida de los que quieran marchar a Estados Unidos o a otro país, de los ex reclusos. Porque en general antes se pensaba que un día vendría una invasión de Estados Unidos, que un día se produciría un tremebundo ataque al país y serían puestos en libertad. Pero está demostrado que primero, todos los que están en libertad, no fue el poderío de Estados Unidos que los puso en libertad. Fue la revolución y no el gobierno de Estados Unidos. Y con los que quedaban en prisión, la mayor parte van a salir, no gracias al poderío de Estados Unidos, sino gracias a este diálogo, gracias a estos intercambios constructivos, positivos que hemos tenido con los representativos de la comunidad. Bueno, el tema de la inmigración y la nación es uno de los temas, en mi opinión, o quizás el más bonito y el más complicado, más complejo en nuestra actual situación cubana. Yo creo en lo personal, y esto el Partido Comunista no lo entiende, el oficialismo cubano no lo entiende, que la solución de todos los problemas de Cuba, la prosperidad cubana, parte en la unión de la inmigración con la nación cubana interna. O sea, en el respeto mutuo y la aceptación de que esos también son hijos de esa tierra. Si nosotros no logramos atraer a la inmigración cubana, estén donde estén, hacia la construcción de un estado de bienestar y de derechos en Cuba, pues Cuba nunca resurgirá de su ceniza. Cuba seguirá siendo incluso peor, un país pobre, cada vez más, yendo hacia la violencia, hacia la falta de instrucción, y se convertirá en uno de los países más pobres de Latinoamérica, y posiblemente esto es lo que ellos quieren, posiblemente. No quizás los que hoy están dentro del buró político, los más jóvenes, sino sí quizás orquestados por los más viejos. Como yo digo, yo tengo que sostener que esto es un castigo, tengo que sostener que ellos se quieren vengar del pueblo cubano, porque si no, no se puede entender la macabra orquestación de este plan suicida que nosotros como país y como nación estamos llevando adelante. Como ustedes ven, Fidel termina diciendo, o sea, pidiendo a los Estados Unidos que asumiera todo el que se quisiera ir para los Estados Unidos o hacia otro país. El gobierno cubano, y lo hemos dicho en otras ocasiones, está apostando a la descompresión de la olla. Ellos saben que Cuba es una olla de presión, una bomba de tiempo, y como en otras ocasiones, Camarioca, Marielito, los balseros, y ahora la crisis de México, que ya va por 180.000 cubanos que han cruzado legalmente la frontera, deben haber pasado ya los 250.000, sumando los ilegales, e incluso los que van no a Estados Unidos, sino a otros países latinos o de Europa. Pues ellos apuestan a la descompresión de esa manera, que se vaya todo el que se quiera ir, no los queremos, no los necesitamos, pero que nos manden dólares después. Que se vayan todos los malos cubanos. Pero yo lo que no acabo de entender, hago siempre la introducción para después darle las palabras a ustedes, lo que no acabo de entender es cómo el gobierno cubano, Yascaner, Raúl y los demás, no entienden que no se están yendo solo supuestamente los malos para ellos, se están yendo también los buenos. Yo pudiera decir que se están yendo más buenos que malos, por decirlos, catalogarlos de alguna manera. Se está yendo la fuerza laboral capacitada, se está yendo no ahora, desde hace años se están yendo los jóvenes y los hijos más inteligentes de esa nación, los que más capacidades tienen. Y aun cuando ellos logren descompresionar la olla, Cuba tiene un problema demográfico ahora mismo también, que es que está envejeciendo la población y no hay mano de obra capacitada para trabajar, no hay natalidad, no nacen los niños. Por lo tanto, dentro de unos años, Cuba se va a encontrar con un problema, que no es solo cubano, sino de otros países, que no hay fuerza laboral activa. Entonces, ¿cómo es posible que tú apuestes todo a la pérdida de tus hijos? Cuando incluso en estos momentos eso está creando un ejército de cubanos fuera del país. Porque todo el que se va ahora mismo de Cuba, alontanándose o alejando de su familia, con todas las pericias que tiene que pasar por la selva o no la selva, México, Tapachula o todo lo que nosotros sabemos, que llega a los Estados Unidos,
pues Estados Unidos los está recibiendo con los brazos abiertos. Y el gobierno de Estados Unidos en estos momentos se está convirtiendo en el buen hermano, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Está recibiendo a los cubanos y les está regalando dinero, les está regalando posiciones, casas, en muchos casos trabajo, los está cogiendo. Por lo tanto, en un mañana, Estados Unidos está ya manipulando la opinión interna cubana de nuestros emigrados para lo que pueda pasar en Cuba. Entonces, si el oficialismo no es capaz de darse cuenta de esto, yo lo único que puedo pensar es un plan macabro de arruinarnos como país, arruinarnos como nación. Los viejos morirán y yo no sé, sus hijos y sus nietos, porque es evidente que esto es lo que está pasando. Si nosotros vemos la escapada incluso de los hijos de los niveles intermedios, no voy a hablar de los primeros niveles porque los primeros niveles viven entre Cuba, Europa y entre Cuba y Estados Unidos, con dobles nacionalidades, hijos con 2 nacionalidades, incluso 3 nacionalidades. Pero los niveles intermedios, como hablaba con un amigo, los hijos de los grandes generales, los hijos de los grandes coroneles, los hijos de los grandes políticos, hijos, nietos, sobrinos, pues escapan de Cuba. Entonces la pregunta que viene de hacer a ellos también es, si usted crea un sistema, si usted crea una ideología y usted defiende una ideología, ¿no se supone que a la vista de su pueblo los primeros que defiendan esa ideología sean sus hijos, sus primos y sus hermanos y toda su familia? ¿Cómo es que a ustedes de sus propias casas se les escapa a esta gente? Esos son los que están dando el traste con su ideología y con su sistema. Los hijos de Ramiro que se van, los hijos de Juan Almeida que se van, el nieto del otro que se va, el hijo del otro, el sobrino del otro que se van y dicen, pues yo no pude vivir ahí porque no me gustaba ese sistema, porque yo quiero ser capitalista, porque yo quiero vivir el capitalismo. Entonces, ¿cómo se explica que hoy los grandes generales y los grandes coroneles, después de 63 años de lucha, tengan que vivir de las remesas que vienen del exterior, tengan que vivir de lo que le mandan sus nietos, sus hijos, sus sobrinos y su familia del imperio yanqui? O sea, yo quisiera que alguno de ellos con crítica, autocrítica y valentía de esos generales y esos tipos que viven hoy de las remesas de los Estados Unidos, me digan, ¿cómo es posible que tú hiciste una revolución para depender en tu vejez, para depender en tu retiro, de lo que te mandan los que viven en el enemigo? Eso mismo que tú un día dijiste, no los queremos, no los necesitamos, resulta que son los que hoy mantienen a la nación, porque en los 2 años de COVID, 2 años y medio de COVID que llevamos, quienes han dado remesas, millones y millones de dinero a esa nación para sostenerse, porque de no ser por los emigrados cubanos, ese país hubiera ido a lo más profundo de su existencia. Realmente sí hubiera habido una revolución social, porque sin turismo, sin industria, sin economía, con deuda, si los emigrados cubanos no hubiéramos mantenido a nuestras familias dentro, pues yo no sé lo que hubiera sucedido con ese país. Entonces, se convirtieron en no los queremos, no los necesitamos. Hoy son, el eslogan hoy del oficialismo cubano es la familia cubana, por la familia cubana. Y quien no mande remesa a su familia, a su madre, no es un buen hijo, no es un buen sobrino, no es un buen hermano. ¿Pero cómo? No eran los gusanos, no eran los apatrias, no son los contrarrevolucionarios, no son los exiliados, no son los marielitos, no son los... ¿Cómo quedamos entonces de frente a la opinión popular? ¿Qué es lo que son ellos? ¿Son los salvadores de la patria como hay o son los que tú no querías en tu tierra? Y yo creo que en todo esto, nosotros como nación, y Fidel Castro, Raúl y sus descendientes están pagando el karma. Ya lo dijimos una vez, el karma no es paranormal, el karma se estudia por la psicología humana, el karma no es más que reflejo de tus actos. Nosotros estamos pagando nuestros errores, todo lo que nosotros hicimos mal, todo lo que nosotros provocamos como daño, todo lo que como nación le dimos mal al otro ser humano, nos está regresando de esa forma. Todo. Vayan a ver que todo lo que nosotros hicimos mal lo estamos teniendo que rectificar después de 63 años. Porque nuestros actos fueron equivocados, nuestros actos fueron malicios, nuestros actos fueron criminales en muchos casos. Y hoy nos están obligando la historia a rectificar. Yo el 14 de noviembre de 2020, 14 de noviembre, 2 años atrás, casi 2 años atrás, hicimos una directa para hablar sobre un congreso de la inmigración cubana en Tampa, Cayo Hueso. Ni la izquierda ni la derecha nos hizo caso. Nos dejaron solos, ninguno de los dos querían que se hiciera esto, porque yo proponía desde ese congreso, como el que hizo Martí un 10 de abril de 1892, pues pedir, primero fundar el Partido Revolucionario Cubano 2.0, como decimos nosotros, y pedir desde allí, desde Tampa, Cayo Hueso, en honor a Martí, al gobierno de los Estados Unidos lo que teníamos que pedirle y al gobierno cubano lo que teníamos que pedirle. Eso lo dijimos hace 2 años y no ocurrió. El 20 de octubre también de ese año, nosotros hablábamos de una serie de errores que teníamos que eliminar con respecto a la inmigración. Que la nación no acaba de abrazar a su inmigración y no entendemos el por qué ese trato de hijos malnacidos, como dijo el presidente Díaz-Canel, porque nos trató como hijos malnacidos en nuestra tierra. ¿Qué pasa con la duración del pasaporte? Y quiero que ustedes se manifiesten sobre eso. O sea, un pasaporte que en casi todos los países dura 10 años, el nuestro dura 5 años.
porque hay que renovarlo cada 2 años. Cuando usted hace el pasaporte no lo tiene que renovar más en ningún país, por lo menos de Europa. Yo no sé en Latinoamérica. El costo no es igualitario para los Estados Unidos, para los europeos, para los latinos. Hay cubanos de clase A, cubanos de clase B y cubanos de clase C. El permiso de viaje al extranjero, el PVE y el PRE, no debieran existir en una nación donde nació Martí, que dijo que un cubano no tenía que pedir permiso para salir ni entrar de su tierra, de su nación. ¿Por qué el Estado cubano se reserva el derecho de ponernos en un pasaporte PVE o PRE? Para usted tener el PRE, tiene que únicamente casarse con un extranjero, más hombre o mujer que sea. Y si no, usted tiene automáticamente devolvida un permiso de viaje al extranjero, por lo tanto, ni aunque usted quiera ser residente en el exterior, usted lo puede ser porque para Cuba usted es residente en el Estado cubano. Esto es una laguna de la legislación. Y eso es una forma de mantenernos obligados a entrar cada cierto tiempo, que sí, con la pandemia han puesto derogado esta ley, pero sigue vigente, al menos en el aspecto legislativo. Eliminar permiso 24 meses. ¿Por qué el Estado cubano nos usa como caja corriente de su gobierno? ¿Por qué usan a los emigrados cubanos como los turistas preferidos? Como los que tenemos que ir a timbrar el cartelino en Cuba y a timbrar el papelito y dejar euros en la nación, euros y dólares en la nación. ¿Por qué? Por eso, hoy, cuando ustedes llaman a la inversión extranjera, por eso hoy, cuando ustedes dicen con su boca llena de que invitamos a todos los cubanos emigrados en el exterior a que vengan a invertir en Cuba, les decimos que no vamos a ir a invertir en Cuba. O no van la mayoría a ir a invertir en Cuba, mientras a los emigrados cubanos no se nos trate con dignidad, no se nos trate como hijos de esa nación, no se nos trate como seres humanos que tenemos los mismos derechos y deberes los que están adentro. Por lo tanto, mientras ustedes no se reconcilien, el oficialismo no se reconcilie con su inmigración, ese país no avanzará, porque ustedes, no a mí, que prácticamente no he sufrido, a los demás los han hecho sufrir y le han dado con una patada por el trasero. Por lo tanto, lo que se merecen hoy, mientras tanto no reivindiquen ese error, es seguir pasando trabajo. Los emigrados cubanos, como en cualquier otro país del mundo, tienen que tener derecho, si nosotros pagamos tasa o se nos exige pagar tasa a los que no tienen doble imposición, como yo en Italia, que la tengo, por lo tanto no tengo que pagar en Cuba. Pero a los que ustedes le piden entrar y timbrar el cartelino y pagar, tenemos que poder votar también. Tenemos que poder tener derecho a elegir quiénes son los que gobiernan nuestra nación, porque somos cubanos. Yo no tengo otra nacionalidad, pero aún cuando otro sea cubano y tenga otra nacionalidad, tiene que tener derecho a tener un colegio extranjero para poder votar por sus líderes en Cuba, si es que ustedes quieren abrazar a la inmigración, porque ustedes fueron quienes la dividieron, no solo Cuba, sino también el gobierno de los Estados Unidos y el lobby político de los Estados Unidos. Es necesaria una amnistía general. No sé si ustedes están escribiendo todos estos pedimos, porque esto nosotros lo hicimos en un documento oficial y lo mandamos a la presidencia y lo mandamos a la embajada y lo mandamos a todos lados hace 2 años. Incluso en aquel momento se hizo una organización por charge.org, que fue cuando el gobierno pidió que tenían que entrar todos obligatoriamente durante la pandemia, se formó un rebolico y ellos tuvieron que decir que no, que derogaban eso, echaban para atrás y se nos permitió quedarnos. Estamos todavía en deroga, indefinida, hasta que ellos digan que hay que entrar. Como si nosotros fuéramos perritos, como si nosotros fuéramos gaticos, que el gobierno se puede reservar el derecho de decir, ustedes están fuera hasta que a mí me dé la gana. Cuando yo diga que ustedes tienen que entrar a dejarme el dinero que yo necesito, ustedes tienen que entrar para Cuba. Se necesita una amnistía para todos los emigrados cubanos que han abandonado y han disertado de las misiones 8 años, 5 años, sin poder entrar a ver a sus viejos que han muerto, a sus familiares que han muerto. Eso ha sido criminal por parte de nuestro gobierno. Eso ha sido criminal por parte de la nación. Por lo tanto, se necesita erradicación de esa ley y amnistía total para todos los que hoy se encuentran en esa condición. Pueden entrar y salir del país los cubanos cuando y como les dé la gana, con un pasaporte cubano o con un pasaporte extranjero. Esa es su tierra, la tierra de todos. Esto en cuanto a los pedidos. Y siempre con respecto a la emigración, y ahora pongo el link para que vuelvan a entrar. Bueno, ya aquí tenemos en algunos comentarios, a ver si son de interés de lo que han dicho aquí. Invertir en Cuba, demasiado riesgoso. Exacto, dice el tarjetero digno. Lo que importa es el cash. Sí, para ellos lo que importa es el cash. Entonces, con respecto siempre a la inmigración, me introduzco un tema. Hemos ya por 3ª vez, se ha abortado un intento de unidad. Nosotros hemos llamado a la unidad de la inmigración, sea de un bando y el otro, para crear un partido revolucionario cubano, para crear una organización en que el pueblo crea.
para crear algo en el que el pueblo se pueda levantar de la silla y pueda manifestarse, realmente encuentre una alternativa. Porque yo creo que hoy en Cuba lo que no hay es una alternativa viable. Hoy el cubano sabe que eso está mal, que ese gobierno no va adelante, que sí, pero dice, ¿y qué es lo que tengo? ¿Cuál es mi alternativa? Manuel Milanés, Carlito Madrid, Darwin, Eliezer, no son hoy alternativas para el pueblo cubano, porque no tienen un proyecto viable. Entonces nosotros hemos propuesto en varias ocasiones a varias personalidades intelectuales y demás cubanos crear esta unión, echándonos un poco todo el mundo para atrás con el protagonismo personal y haciendo un protagonismo colectivo. Incluso los que conocen este canal desde el principio saben que nosotros hemos dicho que no estamos por el pluripartidismo ni por el monopartido comunista. Nosotros estamos por un liderazgo colectivo horizontal donde no haya una figura central y donde exista la democracia directa. Por lo tanto, si alguien en Cuba no quiere poder y no quiere luchar por el poder, son los miembros de este grupo. Nosotros lo que queremos es que realmente el pueblo tenga el poder. Y me llama la atención cómo en sus palabras, en sus acciones, en sus escritos, algunos buenos intelectuales cubanos siguen jugando con un pluripartidismo que, en mi opinión personal, no está hecho actualmente para Cuba. Más yo veo al pueblo de Cuba, más yo veo las manifestaciones actuales y la degradación de la sociedad cubana, más pienso que un pluripartidismo actualmente en Cuba sería una desgracia y sería la desestabilización del país. Nosotros no somos Europa, nosotros no somos Estados Unidos. Cuba no tiene riqueza, Cuba no es un país con gran economía, donde, aun cuando exista el juego político, la partidocracia y el juego de elecciones, aun cuando eso exista y se cambie cada 5 años las elecciones en Europa, como conoce Francisco, pues existe una tecnocracia fuerte detrás, existe una estructura nacional y una riqueza detrás que no permite que este juego político dé al traste con la vida o quizás con el estado de bienestar. Para que un país se desarrolle tiene que existir una estabilidad en sus políticas de desarrollo. No puede venir cada 4 años, cada 5 años un gobierno que lo cambie todo porque gana las elecciones este y porque después gana las elecciones aquel. Ya nosotros vivimos un pluripartidismo por casi 59 años en Cuba, en la neocolonia. ¿Y en qué vivíamos? ¿Vivíamos en un país democrático, próspero, independiente y soberano? No. Entonces, me llama la atención que muchos grandes intelectuales cubanos, incluso de izquierda, siguen, en vez de mirar hacia el futuro, en vez de mirar hacia adelante, están clavados en esa opción de congraciarse con todos y favorecer a todos y decir, la única solución de Cuba es el pluripartidismo. No, señores, si no gobierna el pueblo en los Estados Unidos, ni gobierna el pueblo en Europa. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay una estructura detrás y en Europa hay una estructura detrás que exista el juego que exista, se caigan los gobiernos las veces que se caigan, el país se mantiene en pie. ¿Cuba pudiera vivir en un pluripartidismo? En mi opinión, sí, pudiera vivir en un pluripartidismo, pero no en la actualidad. Sería muy peligroso en la actualidad. Y no pensar en un vacío de poder. Entonces, esto lo meto en el tema de migración, porque estamos llamando hace tiempo a la emigración, a una unión, a crear una única fuerza que pueda luchar contra el totalitarismo del Partido Comunista de Cuba y pueda meterlos de rodillas y que tengan que aceptar el diálogo. Y sin embargo veo que en muchas ocasiones se están preparando todos los campos necesarios para luchar por el poder en Cuba. Ya los grupos tienen sus líderes, los tienen preparados y están esperando solo que se abra la tapa de Pandora, sin saber lo que es ese juego. O sea, y me está preocupando aún más que la prosperidad y el futuro de Cuba va a ser peor que el presente. O sea, se lo digo claramente, porque veo este caudillismo, veo esta ambición que hemos llevado siempre los cubanos dentro, en toda nuestra historia. Por eso entraron los yanquis en el 98 a Cuba, por eso existió la neocolonia, porque no somos capaces de decir un paso atrás todo el mundo, vamos a luchar por el colectivo. No. Incluso, lo digo porque yo no tengo peros en la lengua, y el que quiera que hable, ha habido plataformas teóricamente de la misma orientación nuestra que le hemos pedido apoyo para ser visible, le hemos pedido apoyo para que se entienda nuestro mensaje y nos los han rechazado. Nunca han aceptado. ¿Por qué? Porque está el aquello de si te doy view a ti, si te doy ventana a ti, puedes que tú me tires por tierra mi proyecto y yo estoy luchando por el poder. Y así piensan mucho. Entonces yo me pregunto, aquí realmente lo que se está debatiendo en la emigración cubana es el poder de la nación, es cambiar un poder por otro, o lo que se está debatiendo en la emigración cubana es la prosperidad, la democracia de ese país. No me parece. No veo las mismas intenciones en todos los emigrados cubanos. Hay 2 o 3 dignos cubanos que han dicho sí.
a nuestra propuesta de un partido revolucionario cubano. Incluso, mira, Julito está aquí, no es de izquierda, y Julito ha dicho que él lo integra en pos de la unidad. Hay otros miembros de izquierda que han dicho, lo hacemos, es la única opción hoy posible. Porque si los cubanos hoy son capaces de salir a la calle con un machete, a dar machete, señores, nosotros no estamos preparados para un pluripartidismo después de un totalitarismo de 63 años. Eso es una utopía, como utopía es el comunismo. Eso es una barbaridad pensar qué país de Latinoamérica hoy es ejemplo para Cuba. Que alguien de los intelectuales cubanos en Latinoamérica, de los escritores, de los historiadores, me digan cuál es el país modelo que Cuba debe seguir en Latinoamérica. Ninguno. Porque la política en ninguno, el pluripartidismo en ninguno en Latinoamérica funciona en favor de la prosperidad de su pueblo. Queremos democracia verdadera para el pueblo. Hay un país que funciona con democracia directa y ese debe ser el futuro, para quitar a los políticos de por medio, para quitar a los financistas de por medio, para quitar los monopolios de por medio y quizás realmente el pueblo el que decía. Esto lo quería relacionar con el tema de migración, porque para mí está muy ligado, porque se está pidiendo cambio desde afuera, pero sin interiorizar muchas veces la complejidad de lo que está dentro de nuestro país. Y yo te voy a pasar el link. Entonces vamos a empezar con los que están aquí. Deja ver si... Sergio se bajó, lo voy a subir. Empezamos con Sergio, 3 minutos como la otra vez. Julito, Roberto, Francisco, Santiago si quiere hablar, y Juven si entra. Entonces, punto. La inmigración cubana, todo lo que nos constringe, nos constringe el gobierno a ser como esclavos y cómo nos trata, y el factor unidad en Cuba de esa migración para luchar por un futuro mejor. Sergio, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Mira, hay una cosa que es peor que la tiranía de cualquier país o cualquier gobierno, que es la tiranía del dólar. Y esa nos está ganando la batalla. Yo percibo que hay muchos cubanos que están hoy haciendo algún tipo de acción con afán de lograr un cambio en Cuba, la democratización del país, con las buenas intenciones y todo que pueden tener, están sucumbiendo a la tiranía del dólar, ¿verdad? Entonces el primer efecto negativo que tiene es que ralentiza la lucha, porque mientras hay un flujo de dinero con la mejor intención del mundo, los donantes, los contribuyentes, etcétera, a la causa, la gente como se empieza a acomodar y empieza a temer que se acabe el conflicto, porque si se acaba el conflicto se acaba el motivo de ese financiamiento. Yo pienso que cualquier iniciativa futura que tomemos en este canal tiene que estar despojada de la tiranía del dólar, para no caer en ese tipo de tentaciones y en ese tipo de situaciones que convierten la lucha en un mecanismo de generación de dinero en efectivo. Y sabemos ya algunos de estos que se llaman líderes o influencers o qué sé yo, cómo ya ni siquiera se esconden para exponer la forma de vida y la forma y el estilo de lucha que están teniendo para esto. Pero el tema central era la migración. Mira, el tema migratorio en Cuba debiera ser prioridad del gobierno. En Ecuador, por ejemplo, hubo un flujo migratorio muy grande, nunca como los cubanos, porque Cuba ha tenido varios flujos migratorios y una migración muy radicalizada en contra del gobierno. Sin embargo, la migración ecuatoriana ha sido una migración meramente económica, gente que han quebrado los negocios, gente que se han quedado mucho tiempo sin empleo, que han visto la posibilidad de rehacer el negocio o rehacer su vida en otros espacios y han salido en algunos momentos, en el año 2000 por ejemplo, 99-2000, masivamente. Sin embargo, después cuando vino el gobierno de Rafael Correa, después de estar 7 años con 10 gobiernos, ninguno lograba terminar el mandato, una crisis total de la descapitalización completa de la sociedad, esa migración ya 7 años después
había dado una contribución tal a este país que se le reconoce como que la que salvó al país. Así lo reconoció el gobierno de Rafael Correa y son de las pocas cosas que todavía los gobiernos que han venido después no han contradecido. La migración ecuatoriana salvó al país. Empezó a llegar dólar, empezó a llegar recursos, empezó a llegar de todo. Y un gran por ciento de la población subsistió dentro del Ecuador gracias a esa migración. Y esa visión es una visión tan válida como que se instauró en este país una política de los emigrados retornados. Es decir, se le abrieron las puertas a todos aquellos migrantes que estaban fuera del país y que quisieran regresar al país, pero con todo, a poner negocios, no a que si una inversión extranjera, que si ventanilla única, no, a poner tu negocio, el mismo negocio que tú tienes en Europa, que tú lograste encaminarte, o los $4 que lograste reunir, véngalo, inviértalo en este país y le vamos a dar además facilidad a importar hasta su auto, si usted lo quiere importar. Los pocos autos, aquí hay autos que llevan por la marca y por el modelo, yo sé que son de un migrante retornado porque no se venden ni se han vendido en este país. Y ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros, el país Cuba, aún en las condiciones de querer preservar esa revolución y el socialismo, está perdiendo la oportunidad de reconciliar a la nación. El Partido Comunista tiene todos los poderes para liderar una reconciliación con esa nación, y eso creo que le daría tremendo espaldarazo, porque mucha de la gente hoy que está reticente, se verían que están con mucho recelo y que está radicalizado en contra de ese gobierno, viera una forma de reencaminar sus vidas dentro de Cuba, o por lo menos de no sentirse como ciudadanos de segunda, que es como nos han tratado toda la vida. Para algunas cosas, para otras cosas no. Para otras cosas somos ciudadanos de primera. Esta conversación yo la tuve con el cónsul aquí en Ecuador, que estaba hasta hace poco, el señor Alexander Valentín. Yo la tuve personalmente con él porque un día 28 de enero, la fecha antes, el 28 de enero anterior de 2019, que el 24 de febrero iba a ser el referéndum por la Constitución de 2019, yo casualmente fui a hacer un trámite a la embajada, y cuando estaba escribiendo la fecha, que el 28 de enero, el día de Martí, le pregunto a la muchacha, y ven acá, hablando de Martí, de la migración y de todo esto, que es el 28 de enero, ¿cuándo me toca votar a mí por el referéndum? ¿Qué día me toca o cómo vamos a hacer? Y ahí se erizó todo el mundo porque había gente, aquí me pasaron para la oficina adentro, y adentro le dije, ustedes tienen la obligación y el deber moral de darnos a nosotros participación en este proceso. Eso se lo dije yo personalmente a él. ¿Verdad? No, que la ley, si Machado Ventura, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, en aquel momento, sé que todavía Raúl tenía poderes dentro del Partido Comunista, se reúnen tomándose un café y deciden que nosotros podemos hacerlo, que nosotros tenemos derecho, que nos van a dar la oportunidad de votar. En un minuto tú tienes que organizar aquí un colegio electoral para nosotros. Es decir, que en ese momento dependía nada más que de la voluntad de tan solo 3 personas. Entonces, como colofón ya para terminar esta parte de la intervención, de las cosas que tenemos pendientes, las tareas que tenemos pendientes, y lo hago a través del anecdotario de las vivencias que he tenido aquí, y que además es archiconocido que los migrantes en todos los en cualquier país que se encuentren, o en casi la mayoría de países que se encuentren, que tengan condiciones, pueden votar en sus países de residencia, porque se organiza a través de los consulados, a través de las embajadas. Hay un patrón electoral. Aquí hay hasta asambleístas que son representantes de migrantes. Es decir, en una nueva Cuba, más allá del proyecto político, de la forma que adopte, si es pluripartidismo, si es único partido, si es democracia sin partido, que es la que más yo defiendo, deberíamos llegar al punto en que los migrantes tuvieran cupos en el gobierno, al menos en el orden legislativo, en el poder legislativo. Nosotros deberíamos tener, por la cantidad de migrantes que somos, por la influencia, por el vínculo que tenemos con los ciudadanos de Cuba, con el vínculo que tenemos con el Estado, porque nosotros no hemos perdido el vínculo con el Estado, a la vez que dependemos del Estado para obtener un pasaporte, a la vez que estamos siempre con la zozobra, sobre todo los que nos expresamos en redes, con que si nos dejan entrar a Cuba y si nos dejan entrar después, si nos dejan salir. Nosotros tenemos un vínculo con el Estado. Yo no he perdido ni siquiera los derechos, que yo nunca he perdido derechos. A mí todavía no me han arrebatado los derechos. Yo digo que esos derechos de entrar y salir del país no se piden, no se pierden, se los arrebatan a los cubanos. A mí todavía no me han arrebatado los derechos.
Por lo tanto, mi vínculo con el Estado cubano es el mismo vínculo que tenía antes del 2014 cuando salí de Cuba por primera vez. Entonces, eso ya no es una minoría despreciable como lo pudo haber sido en el año 60, 61, 62. Yo pienso que seguimos siendo minoría, pero no una minoría despreciable, sobre todo desde el punto de vista económico, sobre todo desde el punto de vista político, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros incluso creo yo que merecieran un espacio en un órgano representativo del pueblo cubano y deberían reivindicar el derecho a la participación política general, es decir, de elegir y ser elegidos, de votar por todos los referéndums, todos los plebiscitos, lo que sea que se convoque como modo de participación popular en las decisiones del país. La migración debería estar representada en eso. Y yo creo que mientras eso no ocurra, el diálogo se va a alejar más y cada vez va a estar más cerca una vía violenta o por lo menos no pacífica de solución del problema de Cuba. Es mi opinión en este sentido. Gracias, Sergio. Vamos a darle la palabra a Guena, que está aquí, y no sé si está complicado o no con el trabajo, ya que aprovechamos que está aquí, que hable él antes que todo. Vale, Guena. Gracias, hermano. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, ¿me escuchan bien? Se te escucha bien, muy bien. Oye, sí. Gracias por tu programa y nada, lo estaba escuchando hace un ratico ahí. Quería dar 3 comentarios nada más. El primero sobre la figura de Fidel Castro, ¿no? Yo sé que ahorita estuvieron hablando y yo no sé realmente hasta qué punto para los cubanos sea favorable tratar de rescatar algo de la figura de Fidel Castro, aunque haya tenido un papel histórico innegable. Y cuando digo rescatar es para poder crear un nuevo futuro. Yo creo que va a ser, en mi opinión, por supuesto, y sé que esto es controvertido, pero tenemos que cerrar de una vez con una figura que sí lideró una revolución popular, pero después utilizó su popularidad para imponer el totalitarismo. El totalitarismo no es revolución, el totalitarismo es totalitarismo. Y reprimió, le quitó a los cubanos la capacidad de hablar, de acordar, de reunirse, de expresarse, y lo hizo además disfrutando de privilegios que no tenían otros cubanos, y le dio privilegios a su familia. Entonces yo realmente no sé hasta qué punto se pueda vender o involucrar a los cubanos en un nuevo futuro utilizando algún tipo de remembranza de una figura como la de Fidel Castro. Y yo entiendo la retórica, puede gustarle a mucha gente, sobre todo de izquierda, pero una cosa es la retórica y otra cosa es lo que él estableció dentro de Cuba y las consecuencias que estamos pagando ahora. Lo otro que quería comentarte era sobre los youtubers y la monetización y eso. Te voy a decir algo, yo estoy de acuerdo contigo, incluso yo monetizo mi canal, pero ingresa a mi canal, cubre los gastos que tengo yo en los productos digitales, porque utilizo Adobe, utilizo Melon App, o sea, utilizo una serie de herramientas que me cuestan dinero y no son baratas. Pero el tema es el siguiente, hay que ver por qué la gente sigue muchas veces a programas que no tienen el nivel cultural que tiene, por ejemplo, tu canal, o que no llevan las cuestiones a poder estar de acuerdo o no contigo, pero tú reflexionas las cosas que tú dices y las argumentas y las piensas. O sea, lógicamente el nivel de seriedad que tú tienes no es comparable con otros canales, y sin embargo la atención que reciben otros canales es abrumadoramente desproporcionada a la que recibes tú o yo, por ejemplo. Y no me estoy poniendo al nivel de Cuba en mi patria ni nada de eso, pero es una realidad. Al menos yo también trato de hacer lo más serio que puedo. Ahora, hay que entender entonces por qué pasa esto y cómo y los usos que hace la comunidad y las personas de estos espacios. Entonces, hay veces que tú dices, mira, con recursos se puede competir mejor por la atención de la gente. Y al final es triste, pero hay un grupo de personas que quieren involucrarse en la política de una manera auténtica. Y hay otro gran grupo de personas que quieren también informarse, formar parte
entretenerse, y a veces para tú poder ofrecer un espacio de ese tipo requieres algún tipo de recursos, por ponerte un ejemplo. Entonces, no estoy justificando una cosa ni la otra, estoy diciendo que el problema es complejo, tiene matices, y al final, si no se tiene la atención de las personas, es más difícil, yo creo, también proponer ideas o traerlos al debate de las cuestiones que uno desea. Y en gran medida, por eso otros espacios también han logrado traer un mensaje con el que yo no estoy de acuerdo y que probablemente muchos aquí piensen que está más allá de la línea, ¿no? Pero lo han logrado, y ahí está el mensaje, lamentablemente siendo predominante en estos momentos. Pero quería hablar de otra cosa más, pero la verdad no quiero extenderme. No, dale, Guena. Dale, no, somos privilegiados de tenerte aquí. Habla lo otro que querías decir. Ya, no, bueno, eran principalmente esas dos cosas, y con el tema de la inmigración y de qué va a pasar, yo temo mucho, y he perdido la esperanza, debo decirlo, en los últimos meses. Yo he sido obamista por muchos años, ¿no? Yo creo que hay que apoyar y ayudar a la gente a construir y a tener recursos para enfrentarse a esa realidad, no solo desde el activismo, sino también desde la empresa, desde el debate, desde la vida cotidiana. Lo que pasa es que, aunque yo no cambio esa premisa, la verdad que esta gente han demostrado un nivel de insolencia, de irresponsabilidad, de ineptitud, de crueldad, que yo realmente he perdido las esperanzas de que al menos el poquito que debían hacer de su lado, lo fueran a hacer. Y para ser honesto, tengo una visión bastante oscura, ¿no?, de lo que puede ser el futuro de Cuba. Yo creo que ellos están ahora, aunque no se le ha dado mucha publicidad, están permitiendo que los privados importen directamente. Hay gente que está entrando contenedores y contenedores de mercancía a Cuba, la están no solo importando, la están vendiendo y distribuyendo. Lo cual me hace pensar es que ya ellos se consideran hasta incapaces de hacer eso, y en una situación tan grave pues le están dando la posibilidad a la gente de que tenga cualquier cosa. Pero aún así, aún en ese grado tan desastroso de la economía, se aferran a las peores consignas, se aferran a las peores exclusiones, aumentan y utilizan a gente que simpatiza con ellos para aumentar la polarización y no disminuirla. Y entonces, en ese sentido, yo honestamente te digo, estoy bastante preocupado. Por otro lado, tengo esperanza, porque he visto más recientemente mucha gente dispuesta a comprometerse, dispuesta a negociar, dispuesta a pactar entre posiciones políticas distintas con tal de buscar una solución para Cuba, y eso es algo que veo creciendo. Eso es lo que me da esperanza. Pero los que están pactando y los que quieren hablar no son los que tienen la zampa, y siempre me preocupa los que tienen la zampa. Y bueno, nada, gracias, hermano, y un gusto estar aquí con todos ustedes. Oye, gracias, Guena, por tu participación. Vamos a darle la palabra a Santiago, que ha pedido hablar, y Joen y José Benítez en ese orden, y después, bueno, Julito, Francisco y Roberto, que no han hablado esto todavía. Santiago. Oye, compadre, bueno ahí. No, que nadie casi me estaba leyendo la mente, sobre todo en el tema anterior, sobre la figura de Fidel, que ahorita te dije que no podía estar ahí, y te iba a preguntar exactamente lo mismo, de que no servía incluso evaluar cuál sería el legado en un momento que realmente teníamos que mirar adelante. Y aunque porque nada es blanco y negro en la vida, aunque hagan cosas positivas, no sé qué vaya a traer, sobre todo una figura tan polémica, ¿no?, como Fidel, y que a la larga, fíjate, tú puedes decir, cualquiera que sea el legado del tipo, tú dices, bueno, si al final hoy el pueblo cubano es un pueblo separado por familia, gente que tienen que estar lejos de sus padres, sus hijos, ¿sí? ¿De qué vale, me entiendes? ¿De qué vale todo ese legado si hay un dolor ahí brutal y un sufrimiento que se está pagando hoy, ¿no?, a todos los niveles? Esa era una idea, y bueno, Ben ahí lo señaló también. Y el tema de la inmigración, entre lo que dijo Sergio, yo estoy de acuerdo con él, creo que debería haber también una representación. Incluso siempre he preguntado por qué no hay un puesto en la Asamblea Nacional que representa la inmigración, que tiene conflictos e intereses que completamente diferentes al cubano que está dentro en la isla. Seguimos siendo cubanos, seguimos participando en la vida política de Cuba de alguna manera, o estamos por lo menos expuestos a los vaivenes de las decisiones políticas de Cuba, y no tenemos una representación. Ese es el deseo, pero es el deseo inocente, porque entonces lo miro por el otro lugar y digo, bueno, la inmigración cubana, desde el punto de vista demográfico, a Cuba no le conviene, por supuesto,
el flujo de personas hacia afuera por una cuestión de fuerza de trabajo, por una cuestión de envejecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tener una masa de personas afuera que eliminan todo tipo de presión política interna, y lo que ejercen desde afuera, de YouTube y eso, no tiene la misma repercusión que si estuviéramos adentro, evidentemente. Y tienes una masa a la que tú no le das ningún tipo de representación ni ningún tipo de nada, pero a su vez contribuyen de manera activa con billones de dólares en remesas, en importaciones y cosas. Tú estás teniendo casi que lo mejor de ambos mundos. Entonces, con ese escenario, que a lo mejor me puedo equivocar, a lo mejor es un escenario, ¿cómo se llama esta? Conspiracionista, pero con ese escenario, me pregunto cuál es el incentivo que ellos tendrían de decir, bueno, ok, vamos a darle representación, vamos a parar el modelo de taxation without representation, ¿no? Sin que nos taxen, pero nos taxan en términos de remesas y de una manera estamos obligados a mantener a nuestra familia. ¿Cuál es el incentivo que tendría ese gobierno en hacerlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tengo pocas esperanzas de que ellos, fuera de que dejen importar, de que den las prebendas mínimas que saben que además tiene un costo en capital político, porque eso poco a poco va calando en el poder que vayan teniendo ellos. No me parece que nosotros podamos tener mucho. Ahí comparto un poco el pesimismo que decía Gennady, en que no sé, te digo, no sé cuál sería el incentivo que ellos tengan para darnos representación política a nosotros. No se la dan a los adentro, que se la dan a los de afuera. Es mi opinión. Ok, mi hermano, gracias. Antes de dar la palabra a Joven, hago una cuñita en algo que tú me mencionas y pides una explicación. Cuando yo hablo del legado de Fidel, es partiendo de este análisis. Hoy nadie sabe la relación de fuerzas que hay en Cuba. Sumando dentro y fuera, hoy yo creo que es especular cualquiera que nosotros diga una correlación de fuerza. Pero yo como parámetro, como orientación, tomo el 2019, 24 de febrero, el último referendo constitucional. Aún cuando después en el tercer punto voy a demostrar todas las mentiras y toda la falta de análisis verdadero de los datos, pero hay una correlación de fuerza teóricamente plausible en Cuba, no es de 10-1 a favor de los no comunistas. Yo no creo que sea de 10-2 a favor de los no comunistas. Yo creo que hay una correlación en Cuba hoy, dentro de 5 años, dentro de 10, cuando mueran nuestros padres, nuestros tíos y la generación histórica, puede ser otra correlación. Eso irá cambiando con los años. Pero si queremos el diálogo hoy, si queremos cambiar el sistema hoy, hay que asumir que en Cuba hoy yo creo que la correlación de fuerza, vamos a ponerla optimista, voy a hacer mitad, 5 y 5. Por lo tanto, si tú estás pidiendo a los que tienen las armas, como dice Gennady, si tú estás pidiendo un diálogo, tienes que asumir una parte de su discurso. Ellos son fidelistas, yo no creo que son comunistas. Ellos más que otra cosa son fidelistas. Aparte de mis razones históricas, de mis razones de sinceridad, de decir, no todo lo que hizo estuvo mal, porque hasta el 89 hay muchas cosas que estuvieron bien, más allá, amén de la dictadura, de la prensa, de la palabra y demás. Pero amén de eso, digo, si les pido a ellos sentarnos en la mesa, yo no puedo decir que Fidel Castro tiene que ser eliminado de la historia ni de la faz de la tierra de Cuba, porque ellos me van a decir, yo soy fidelista, entonces no hay diálogo. O sea, se trata de la empatía, se trata de ceder cada uno en sus posiciones en pos de un bienestar común. De todas maneras, si en Cuba hay democracia, si en Cuba hay un gobierno plural, si en Cuba hay pluralismo ideológico, ¿qué me importa a mí que Fidel Castro se estudie en las escuelas o no? Lo que tiene que estudiarse a partir de un programa hecho por una comisión neutral, de que no sea adoctrinamiento y que se estudie lo mismo Fidel Castro que Adam Smith, que Carlos Maro. O sea, yo creo que la educación cubana, como dije ya en otro programa, tiene que ser integral y que el cubano decida después. Hay que hablar de los errores de Fidel Castro en las escuelas y hay que hablar de la política de Fidel Castro. O sea, en esto me baso, porque de lo contrario nosotros le estamos diciendo a los que quieren, o sea, nosotros estamos diciendo, queremos diálogo, pero les estamos diciendo, pero a Fidel Castro lo vamos a enterrar. Es difícil. Así realmente creo que puede ser difícil. De lo contrario, hay que esperar el tiempo. Yo no tengo duda que Cuba cambiará de sistema, pero entonces será por una cuestión generacional y de tiempo y no por una cuestión de diálogo. Y en ese caso entonces me preocupa mucho realmente que se invierta la balanza, de que pasemos a otra dictadura donde las minorías sean los comunistas y los socialistas y los de izquierda, y entonces la mayoría liberal o la mayoría miamense aplaste a esa pequeña minoría. Y esto sería otro problema para la nación, porque en Europa y en Latinoamérica nosotros tenemos innumerables ejemplos de guerras fratricidas terroristas entre izquierda y derecha. En Italia, en los años del 70 al 80, existió la década del plomo, que esos fueron actos terroristas entre derecha y izquierda, donde se mataron muchas personas civiles en pos de dos ideologías. Entonces, si nosotros no sabemos, en mi opinión, que no somos nadie,
Pero si no sabemos lidiar con los peligros potenciales que tenemos como nación, nosotros no vamos a pasar a la prosperidad. Nosotros vamos a pasar tranquilamente a un país inestable, con guerras de guerrilla o terrorismo en ciudad. Y tenemos que tener cuidado con eso. Es por eso que acoto el tema del legado de Fidel Castro. Porque adentro y afuera hay fidelistas. Nos guste o no, hay fidelistas. Era solo por eso. Y Joen. Métele. Y Joen, ¿tú escuchas? Bueno, venite, empieza tú en lo que Joen se conecta entonces. Tiene problema, parece, con la conexión. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ya, no es que tengo problema con... Ahorita limpié mi celular con un pañito de esos húmedos y no sé, pero le pongo el micrófono y no hace nada. A ver, bueno, primero buenas tardes a todos, buenas noches para los que están en Europa. No sé cuál era el tema, Herle, porque acabo de entrar a la directa a verle. Si tienes algún tema hoy. Del segundo, para no regresar al primero, porque si no sería perder. Okay. El segundo tema es emigración, la nación y la emigración. Lo que pedimos los emigrados, la relación que el gobierno ese nos debe a nosotros, la deuda con la historia. Y la unidad para hacer frente al totalitarismo en Cuba. O sea, nosotros estamos planteando que es necesario un proyecto viable que el pueblo pueda apoyar y no que se divague en muchos proyectos. En Cuba hay más de 360 organizaciones declaradas o no declaradas que quieren luchar por el poder en Cuba. Eso sería prácticamente imposible. O sea, el pueblo no puede creer en eso. Esto era el segundo tema: emigración, nación y la unidad. Ya, bueno, esa unidad es complicada. Yo creo que desde los mambises estamos tratando de unirnos y no lo logramos. Mira, yo la verdad que se me complica un poquito el tema, pero voy a hablar un poquito de las cosas que dijo Gennady y Julio. La verdad es que, o sea, a mí me cuesta un poco creer, cuando me estoy refiriendo al comentario un poco de lo que habló Julio, la voluntad de ellos de abrirse y de permitirnos a nosotros los cubanos pues participar en digamos, en la vida económica de la isla. En fin, yo pienso que eso es como soñar porque por 63 años han demostrado que a ellos no les interesa que el pueblo cubano progrese, la verdad. Yo creo que lo han demostrado hasta la saciedad. Con respecto a lo que escuchaba, el legado de Fidel, la verdad que a mí me cuesta mucho creer que haya algún legado. O sea, yo creo que si uno empieza a hacer una lista de todas las cosas que le ha hecho daño a nuestra identidad por culpa de él, sería una lista enorme, la verdad, hablando sinceramente. Porque, no sé, cualquiera pudiera decir la educación, la salud, pero todos sabemos que eso es una utopía, que al final nos educaron para que pensáramos como ellos quisieran. No, nos educaron como no sé, como visten a los caballos o ensillan a los caballos, que le ponen las caretas estas que le ponen a los lados para que nada más vea para el frente. En fin, yo la verdad que el legado, no sé, a mí me cuesta mucho pensar que hay algún legado de él. Porque para mí, lo primero que él representa es la traición. Yo pienso que el movimiento revolucionario, desde sus inicios, creo que tenía ideas muy bonitas, muy buenas para Cuba, y yo creo que él lo traicionó. O sea que para empezar por ahí, y como dijo Guena, es un sistema totalitarista o totalitario, y yo creo que qué cosas buenas se puede sacar de un sistema totalitario, y yo creo que todos aquí sabemos que es así, porque lo han demostrado por 63 años, es un sistema totalitario. La parte de migración, pues no le entendí muy bien qué es lo que realmente están debatiendo sobre la migración, porque te escucho bajito, Geller. Yo no sé si es mi teléfono o es que tú puedes subir un poquito tu volumen, porque no te escuché muy bien.
No te preocupes si no entiendes el tema de migración. Damos paso a otro y así vas cayendo en el debate. Que hable Joen, Roberto, Julio, Francisco, que oyeron el asunto y después quizás tú te vas enlazando en la cuestión. Y Joen, que le toca a Joen. Y Joen, ¿puedes hablar ya o paso la palabra a otro? Te voy a tener que comprar el internet desde aquí de Italia, compadre. Pásalo a otro que está Julito, vale, métele tú entonces si estás ahí. Bueno, señores, el problema mayor que siempre hay con una inmigración es el carácter de esa inmigración. Creo que en la parte de nosotros ha sido algo doloroso porque hemos tenido que irnos. O sea, en algunos casos ha sido como un exilio bien claro y en otros ha sido como un exilio en práctica. No es lo mismo que yo ahora quiera irme para los tantos países que he visitado, los cuales me gustan mucho, y con eso no dejo de ser ciudadano americano, ni tengo ningún problema con las leyes americanas, simplemente decido irme porque decido irme y vivir en otro lugar donde me vaya mejor la vida. En el caso de los cubanos, hemos tenido que escoger entre el peligro de no ver más a nuestra patria, a nuestra familia. Hemos tenido que tener como 40 permisos para poder salir por el control de seguridad. A mí no se me olvida que yo cuando salí en el 2000 salí con tarjeta de embarque, no sé qué otro permiso en el pasaporte, la tarjeta blanca y el visado. Y todavía, como siempre lo vi con mucha gente, hasta que tú no te montes en el avión, no digas que te fuiste, que todavía ahí en el punto de recogida te pueden virar para atrás. A esa hora se le olvidó a alguien que no entregaste la pañoleta y te metiste en tremendo lío. Entonces, por esa experiencia, la nuestra es dolorosa, ¿no? Y eso te genera sentimientos no de los más humanos, porque en todo momento te están tratando mal en ese proceso de irte. Existe un departamento llamado emigración que no debería existir. Si fuéramos libres, simplemente tú aplicas a tu pasaporte, te lo dan y tú te vas para el país que te dé entrada. Eso no es problema de Cuba ni debe ser nunca problema de nadie. El único país que te requiere una visa para salir son los países donde los ciudadanos no somos libres, y eso hay que partir de esa cuenta. Cuba siempre se caracterizó por ser una isla recibidora de inmigración. O sea, los sueños del mundo para muchos ciudadanos los iban a buscar a Cuba. Los sueños de nuestros antepasados españoles, sobre todo la mayoría de nosotros, e inclusive hasta lo que tenemos, por poquito que tengamos que tenemos de negro, aunque fue forzada, pero eran cubanos también y estaban ahí. Todo el que se iba para Cuba se iba para cumplir sueños, para buscar un mejor país, una mejor vida. Y eso se regresó, se viró esa moneda a partir de los años 59, donde la gente se va de Cuba. El día, señores, que tengamos un país digno de cubanos y de extranjeros, vamos a ser otra vez un país recibidor de inmigrantes, donde los dominicanos, los jamaiquinos, los bahamenses, los americanos, la gente va a estar pidiendo visa en las embajadas americanas. Y en vez de ser el país de emigrados, vamos a ser nuevamente un país de inmigración. Ahí tenemos que volver a medir el éxito de lo que tengamos el día de mañana. Paso la palabra a otra persona. Y Joven, ve a ver, prueba a ver si vos hablas, mi hermano. Oye, quítale el mute a tu micrófono. Espérate, te voy a quitar el mute yo. Espérate, tú no hagas nada ahí. Te voy a quitar el mute yo. Tú estás dando permiso en tu celular para poder hablar. Se volvió a salir de nuevo. Roberto y después Francisco. Robert, ¿estás ahí? Aquí estoy. Buenas tardes de nuevo. Los procesos migratorios de migración e inmigración es lo más normal de cualquier país del mundo y ha sido parte de la historia de la humanidad. Por supuesto que en el caso de Cuba tiene sus particularidades. Inclusive ocurría antes del 59, pero en menor medida, por supuesto. Había una migración hacia Estados Unidos antes del 59 mucho más limitada y que en una época también fue de carácter político, cuando toda la etapa de la dictadura de Batista y las personas que luchaban contra esa dictadura. Evidentemente, en los últimos más de 20 años y en años más recientes, el régimen cubano ha posibilitado formas de migración, de visado y demás, incluyendo los acuerdos que ha tenido con el gobierno de Estados Unidos para posibilidad de reencuentro familiar. Y por supuesto que detrás de esas intenciones está el hecho de quitarle presión a todos los problemas sociales y económicos que hay dentro de Cuba
posibilitar que un grupo de personas puedan emigrar, incluyendo Estados Unidos o España, que son los lugares que por ciertas situaciones hay mejores posibilidades en cuanto a ley de que los cubanos emigren con ciertas posibilidades, aunque hoy en día eso, en este caso Estados Unidos, se ha vuelto un poco más difícil. Pero detrás de esas decisiones, por supuesto que hay una cuestión de carácter económico, es el hecho de que esa migración va a ayudar económicamente a sus familias del país y toda la inyección de divisa que entra al país y permite mantener a flote el régimen. Cosa que ocurre en todos los países del mundo, porque igual con los países centroamericanos, un porcentaje importantísimo de su PIB anual es la remesa que mandan sus ciudadanos de otros países a los que migran, incluyendo Estados Unidos, Canadá y lugares de Europa, aunque bueno, ellos tienen sus razones por las cuales emigran, en las cuales también se incluyen razones de carácter político, aunque sean de otra índole. Ok, Francisco, ¿quieres decir algo en este tema? Permiso un momentito, Francisco. Roberto, la diferencia es que a ningún latinoamericano le cambian sus dólares por chavitos cuando los recibe desde su familia o amigos de Estados Unidos. Esa es la diferencia. Vamos a respetar el tiempo de cada cual, porque yo tengo muchos apuntes que hacer de toda la gente que ha hablado, ¿me entiendes? Si no, va a ser infinito, porque yo, de lo que habló el señor Benítez, también tengo apuntes que hacerle en mis criterios propios. Me parece que ese no es el tema, vale. no es la idea. Vale, ok. Vale la salvedad. Francisco, Bien, así... ¿Qué yo quería decirle antes de retirarme? Porque bueno, para mí es un poco tarde. Yo considero que el problema de la inmigración es uno de los problemas candentes de nuestro país. O sea, eso es algo, esa diferencia que existe entre los que estamos fuera y los que están adentro, eso tiene que quitarse para poder tener un país bueno, un país mejor, un país como debe ser, un país civilizado, vamos a llamarle de esa forma, para que esté a la altura de los otros países del mundo, al menos de los que son prósperos. Nosotros no debemos pensar en Burundi, ¿no? Burundi tendrá sus cosas por allá, yo no conozco mucho de eso. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. El hecho cuando todos seamos lo mismo, cuando una persona que, por ejemplo, es un gran especialista, pero que está en otro lugar y que vive en otro lugar, no se pueden dar en cuenta de que porque él vive en otro lugar, entonces hay que tener otro tratamiento y otra cuestión. Y a la hora de los mameyes, lo que ocurre es que esa persona que es un gran especialista, algunos de los presentes lo son, esa persona que es un gran especialista, esa posibilidad no la aprovecha nuestro país, porque existe esa diferencia. Debemos acabar con todas estas manipulaciones. El problema del proceso de la nación y la inmigración, eso es una manipulación desde el momento en que se creó. El proceso de la nación y la inmigración es el proceso del gobierno de Cuba con la gente que le son afines en el fuera. Incluso no quiere decir ni desde el punto de vista ideológico. Es eso, caballero. Entonces, los otros, no, con esa gente no se puede hablar, esa gente pide invasión, no, caballero, todos somos cubanos y todos tenemos derecho. Incluso los que piden invasión tienen derecho, caballero. Yo tal vez puedo no estar de acuerdo con ellos, pero son los mismos, somos cubanos igual, y nos tenemos que sentar con ellos. Si no estamos de acuerdo, le decimos, tú no estás bien porque la invasión no es buena por el pueblo, porque mueve matar, morir gente y no sé qué, entonces, pero no se puede decir que yo te voy a descalificar a ti porque tú eres contrario a una cosa, porque tú no tienes la idea que yo tengo. Hasta que no nos quitemos toda esa bobería de la cabeza, vamos a seguir en lo mismo que estamos, caballero. Los países que han progresado, lamentablemente, que desde mi punto de vista, a lo mejor otros pueden tener otro criterio, yo me considero un país que ha progresado, que vivo en un país que ha progresado y puedo ver por qué los países progresan. ¿Comprende? Y eso, igual cuando miro nuestro país y miro los países míos, que tal vez no es el mejor del mundo, muchos de los presentes pueden considerar que es uno de los peores, y a lo mejor tiene razón, no sé, ese no es mi punto de vista. Yo puedo considerar que las diferencias que existen entre el país donde yo vivo y las que existen en nuestro país son abismales. Entonces, caballero, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
Desde que sigamos, mientras que nos dividamos, en la forma que nos dividimos, nos dividieron o nos dividimos. Pero en este momento, si no nos unimos todos para buscar un país mejor, ahí no vamos a ningún lado. Olvidémonos de eso. Ya eso está más que estudiado. Yo estoy muy viejo ya, a mí es muy difícil cambiarme de opinión. O sea, ese es todo el problema nuestro. Nos tienen que respetar nos tienen que respetar porque somos inmigrantes. Nos tienen que respetar. Oye, caballero, yo soy residente en Cuba, yo no tengo ningún problema, no fui legal de Cuba, yo tengo pre toda la vida, y todo ese lío. Pero nos tienen que respetar. Porque así. No tiene otra función. La idea que tengamos no importa. Si está contrario, está contrario. Si está a favor, pero tenemos que todos ser iguales, tenemos que todos ser cubanos. Esto es lío, cabrón. Yo no tengo más, no sé, podemos estar hablando 2 horas, pero es así. No, está claro. De hecho, lo habíamos dicho al inicio, que esta directa nosotros la consideramos conceptualmente como la solucionaria para todos los problemas de la nación, porque si no hay reunificación por ley y democracia entre la nación cubana o el país que ellos consideran que es suyo, de los comunistas de las calles, con la emigración cubana, pues Cuba nunca va